Cuarto domingo de Pascua. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. En cierta ocasión dijo Jesús: Yo soy el buen pastor, y un buen pastor expone su vida por las ovejas. El que solo trabaja por la paga y no es pastor, como no son suyas las ovejas, ve venir el lobo y huye, abandonando las ovejas. Y llega el lobo y hace estragos y las dispersa. El que solo trabaja por la paga no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, yo conozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Además, doy mi vida por ellas. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traerlas. Ellas escucharán mi voz, y será un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida, y así puedo recobrarla de nuevo. Nadie me la quita contra mi voluntad. Yo la doy libremente. Tengo poder para darla, y también para recobrarla. Este fue el encargo que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es 22 de abril, domingo, cuarto del tiempo de Pascua. Y tenemos nosotros para nuestra meditación este Evangelio según San Juan, donde Jesús se nos presenta como el buen pastor. Jesús utiliza una metáfora que es muy conocida por el pueblo por ser una actividad histórica en Israel. El pueblo conocía y reconocía las cualidades de un pastor porque era una actividad permanente y visible en medio del pueblo. A Jesús lo vemos utilizando imágenes, comparaciones, ejemplos del ambiente agrícola y del ambiente pastoril, como es el caso del presente Evangelio. El pueblo de Israel ha hecho memoria de Dios, de su actuar en favor de su pueblo. La acción de Dios fue leída por el pueblo de Israel como un pastor. Entendían a Dios como un pastor. Por eso, posteriormente hará una confesión de fe en Dios como el supremo pastor. Dado a que Dios ha tenido un amor preferencial por su pueblo, que lo ha cuidado, lo ha sustentado, ha sido defensa, ha sido ayuda, ha sido alimento, el pueblo reconocerá que Dios es su único pastor. Dios es el pastor del pueblo Israel. En este Evangelio podemos ver que Jesús se refiere también a los pastores en Israel, es decir, los dirigentes del pueblo. Y debemos reconocer que los dirigentes en Israel fueron también reconocidos como pastores del pueblo de Israel, por el llamado o vocación que tenían de servir al pueblo. Sabían ellos que todos los dirigentes en el ambiente religioso, en el ambiente político, eran reconocidos, vistos como pastores. Los dirigentes en Israel tenían ese carácter y ese reconocimiento. Por lo tanto, en Israel se podía comprender que había dirigentes que eran como buenos pastores, pero también había dirigentes que eran
malos pastores. Todo dependía de la actividad a favor del pueblo o en contra del pueblo, la actividad a su propio servicio o la actividad al servicio del pueblo. Pero para Jesús de Nazaret, contrariamente a esto, no existe un mal pastor, sino solamente el buen pastor. No hay ni siquiera la posibilidad de imaginarse que una persona, un dirigente, pudiese ser llamado mal pastor. Para Jesús de Nazaret, o se es pastor o se es simplemente un asalariado, alguien que solamente trabaja con un interés particular, trabaja solamente para sacar beneficio. Ahora, ser pastor en el Evangelio que Jesús nos predica es ser guía, es ser también protección para el pueblo. Ser pastor es ser garantía de sustento para el mismo rebaño de Dios que es su pueblo, el pueblo de Israel. El buen pastor para Jesús de Nazaret no vive del rebaño, sino que vive para el rebaño. Su vida son las ovejas, vive para el pueblo, vive para el rebaño. El pastor le habla a las ovejas desde el ámbito del amor que él tiene. El buen pastor habla con amor a sus ovejas, porque las ama, porque las cuida. Son palabras entonces repletas, llenas de amor. Por eso no las subyuga para garantizar sus propios intereses personales. Habla con amor porque quiere ver a su rebaño crecido, fuerte, libre. La voz del pastor entonces genera tranquilidad al rebaño. Su presencia en medio de él es garantía de seguridad. El rebaño tiene una única defensa, el amor de su pastor, y tiene una sola forma de sustento, el que le provee su pastor. Y Jesús de Nazaret entonces es en el Evangelio para el pueblo el buen pastor, porque el pastor que es Jesús ha mostrado un amor desinteresado para el pueblo. El pueblo sentía seguridad al lado de Jesús y tenía también garantizado con Jesús el sustento, la tranquilidad y la paz. Jesús es el buen pastor, es el pastor por excelencia. En estos tiempos nuestros, donde nuestra sociedad clama por pastores, es decir, de líderes en todos los ambientes que jalonen a la sociedad a un mejor vivir, entonces se requiere identificarlos. Y no por la propaganda que se pueda autoconstruir algún personaje de nuestra sociedad, sino desde el reconocimiento que se haga de él, desde los sentimientos paternales que posea, porque un buen pastor es un gran papá. El buen pastor ha dado muestras de vivir para el rebaño. En la iglesia, todos nosotros los ministros somos reconocidos también como pastores del rebaño, pero no por el hecho de tener el ministerio sacerdotal, es por el estilo de vida al servicio del rebaño como nosotros verdaderamente seremos reconocidos por Dios mismo como pastores del rebaño. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad y es vivir para el rebaño, vivir protegiéndolo, viviendo dándole el sustento al pueblo, el sustento de la palabra de Dios, el sustento de los sacramentos, el sustento también del testimonio. Estamos necesitados en la iglesia de pastores del rebaño que conduzcan al pueblo por el camino del bienestar. Pero también
Un papá y una mamá tienen también ese carácter de ser pastor de ese pequeño rebaño que es su familia. Es de gran responsabilidad el ser papá y el ser mamá, porque debe vivir para el rebaño que son esos hijos que Dios le concede como un rebaño para garantizarle la vida, la tranquilidad, el bienestar y el futuro. Ser papá, ser mamá, desde la perspectiva del Evangelio, es ser un buen pastor para su propia familia. Qué tremenda exigencia entonces tienen los padres en cada familia para hacer eso para sus propios hijos. En el ambiente de nuestro país también debemos sentir la necesidad de identificar esos buenos pastores, porque a ellos se les reconocerá una autoridad que deberán mostrar en servicio para el bienestar del pueblo. Que Dios bendiga a nuestra patria, que Dios bendiga a nuestra iglesia, que Dios bendiga a cada una de nuestras familias que necesita de buenos pastores. Y tenemos un modelo, y Jesucristo es el gran modelo a quien debemos imitar. Que Dios te bendiga en este cuarto domingo de Pascua, en este domingo de Jesús, buen pastor. Un abrazo. Soy el padre Derian Rodríguez Amaya, de la diócesis de Sincelejo. Un abrazo.